problema está muy identificado en la medicina moderna, pero la causa subyacente y la etiología, el origen, no. Te diría que un porcentaje muy elevado de los clientes que reciben consulta mejoran por ser escuchados, por ser comprendidos, por ser acompañados, apoyados. Si estás muy estresado, afecta la motilidad intestinal, afecta las digestiones y puedes acabar en un SIBO. Depende del equilibrio que haya entre lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas, tendrás un estado endocrino u otro. Es decir, eso altera la química de nuestro cuerpo. El colesterol es malo para tu salud, ¿no? Que es algo muy común, pues a lo mejor luego te venden la solución en forma de, de Danacol, ¿no? Entonces es un negocio perfecto. El ser humano habitualmente sufre muchísimo por lo que no puede controlar. Se habla mucho de salud, pero se reconoce poco el impacto que tienen nuestras creencias, nuestros pensamientos. Pues esa pausa estoica para elegir cómo quieres actuar, sufrirás menos absolutamente. Muy buenas, team. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A la Raíz Podcast. Hoy estamos con Marc Romera de Elite Fitness. ¿Cómo está, Marc? Muy bien, con muchas ganas de conversar aquí un ratito con vosotros y gracias también, muy agradecido por la invitación. Gracias sobre todo por la paciencia. Faltaría y más. por estar aquí, por compartir tu tiempo, que al final todos sabemos que es el único que no vuelve, ¿no? Precisamente por eso es igual de importante que el vuestro, así que estamos en las mismas condiciones y bueno, con ganas de conocer esas preguntas y a ver qué puedo aportar para vuestra audiencia. Genial, y me encanta tu filosofía porque yo creo que nos gusta mucho como equipo, ¿no? Esa medicina 3.0 que diferencia la prevención de una vez que está la patología ya, a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero primero de todo, hablar de eso, me encantaría saber quién es Marc Romera, ¿no? ¿Cómo te definirías? Pues siempre digo lo mismo, de todas las posibles preguntas que me hacen en los podcasts, creo que esta siempre es la más difícil, ¿no? Te diría que soy más allá de las etiquetas profesionales, ¿no? que todo el mundo siempre definen profesionalmente. Me alejo de eso por primera vez y te diría que soy un apasionado de la salud integrativa, de la salud metabólica, de la salud endocrina, un apasionado de ayudar también. O sea, gran parte de este trabajo viene de esa necesidad de compartir información y mejorar la vida de las personas. Y sobre todo un apasionado de la fisiología, ¿no? De entender cómo responden nuestras células a diferentes estímulos, cuál es el lenguaje que hablan nuestras células a través de hormonas, neurotransmisores, cómo se conectan los diferentes ejes endocrinos. En fin, esto es como decir, para entendernos ahora en esta conversación tenemos que hablar el mismo idioma, pues para entender cómo funciona el cuerpo también, y por eso soy un apasionado de la fisiología. Guay. Muchas veces lo que nadie nos enseña de pequeños, ¿no? Ahí hay mucho que hablar, hay muchos melones, pero salimos del sistema educativo y muchas veces no sabemos ni alimentarnos bien, con lo importante que es que lo hacemos cada día. Y primero de todo, has mencionado la salud integral, o yo antes. ¿Qué es para ti la salud integrativa, integral, holística? Bueno, es un concepto que al final define una salud en el marco más amplio de la palabra. Es decir, yo creo que uno de los errores más frecuentes que vemos en la medicina moderna es que tiende a diseccionar mucho las partes, ¿no? Un ejemplo claro, pues tú vas tienes un problema digestivo y vas al médico de cabecera y te deriva al digestivo y el digestivo hará lo propio sin darse cuenta que a lo mejor simplemente la causa, la etiología de ese problema digestivo viene de un tema de estrés. Y la gente dice, ostras, realmente sí, está todo absolutamente interconectado. Es decir, si tú estás mal a nivel digestivo, es a través del eje microbiota intestino-cerebro, puedes tener menos niveles de serotonina, por ejemplo, y que te afecta el estado de ánimo. Si estás muy estresado, afecta la motilidad intestinal, afecta las digestiones y puedes acabar en un SIBO, que sabemos que el estrés es una de las causas de un SIBO, ¿no? Entonces, al final, todo esto para ejemplificar que hay el problema está muy identificado en la medicina moderna, pero la causa subyacente y la etiología, el origen, no. Y el origen muchas veces es multifactorial. Entonces, ¿qué necesita? Hay una necesidad imperiosa de profesionales que entiendan y atiendan cada una de estas variables. Porque yo me he dado cuenta, fijaros, a mí me gusta mucho la parte endocrina, la parte de hormonas, la parte fisiológica, y entender eso está muy bien,
pero al final, detrás de todo, te diría que un porcentaje muy elevado de los clientes que reciben consulta mejoran por ser escuchados, por ser comprendidos, por ser acompañados, apoyados. Entonces, ¿quiere decir todo esto que todo se resume a la parte psicológica emocional? No, pero es muy importante integrarla. Y luego también quería hacer un inciso porque has comentado de que es verdad que después del sistema educativo no nos enseñan cómo cuidarnos. Es verdad que comer bien es un término muy vago y que tiene muchos matices, depende mucho de la perspectiva, pero también está claro de que creo que necesitamos un cambio porque la diferencia entre educar y adoctrinar es que cuando tú educas, cuando tú divulgas, o al menos yo lo hago, es un pilar que tengo siempre claro en la divulgación, lo hago de forma objetiva. De forma objetiva, es decir, intento trasladar la información para que la gente pueda informarse, aprender y tomar sus propias decisiones. En cambio, cuando nos adoctrinan, nos enseñan a pensar de un modo determinado para defender algo, ¿no? Por ejemplo, si a ti no sé, te instauran inconscientemente la idea de que el colesterol es malo para tu salud, ¿no? Que es algo muy común, pues a lo mejor luego te venden la solución en forma de, yo qué sé, de Danacol, ¿no? Entonces es un negocio perfecto. La has quitado de la mente, te lo iba a decir. Claro, es un negocio perfecto porque fíjate que cuando una persona está desinformada y no entiende de un tema, lo primero es creamos un problema. Lo segundo es te brindamos la solución y es perfecto, ¿no? Entonces, al final, fíjate, pues eso, ¿no? Lo que decías tú al inicio, todo se resume a que la medicina convencional trata mucho los síntomas, pero no las causas. Y si no tratas la causa, los síntomas pueden aminorar, pero la causa siempre estará ahí, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que te he dicho antes del SIBO, tú puedes decir, vas a la consulta del médico, y esto te digo cuál es el protocolo. El protocolo es, en 10 minutos tienes que decir a la persona que se tome los antibióticos, rifaximina, neomicina, dependiendo del tipo de SIBO, y que vuelva dentro de X meses. Le dices que tome tanto, 14 días y ya está. Hay muchas veces que por lotería podría funcionar, pero hay otras que no. Y entonces, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Si esa persona tiene un contexto emocional donde está desafortunadamente cada día lidiando con buscar trabajo porque le han echado de su antiguo trabajo, tiene problemas con la pareja, está estresada porque tiene una mala relación con su madre. Claro, si eso no se resuelve, probablemente el SIBO pueda mejorar quizás con según qué abordajes, y bien sea natural, bien sea de forma farmacológica, pero el estrés empeorará mucho esa situación. Y sin embargo, cuando la persona se relaja, se solventa su situación particular, todo eso que ha generado ese foco de estrés, todo lo demás mejora, incluso sin hinchar a la persona de suplementos, de un montón de cosas que hacer, etcétera. Porque ese también es un error del que nadie habla. Es decir, hablamos mucho o somos muy críticos con el sistema sanitario diciendo que solo dan medicamentos, pero también hay una clase de profesionales que, vale, ok, no te doy medicamentos, pero te hincha suplementos, que es exactamente lo mismo. Es decir, tapar igual los síntomas y no abordar la causa. Entonces, bueno, para resumir esto, la medicina integrativa debe comprender pues, muchos aspectos que se interrelacionan y que afectan al estado final de salud de una persona. Entonces, sería esto. Vale, pues hablaremos de la salud, del cortisol, no sé, si quieres añadir algo, Renata. Sí, tal cual, como siempre decimos, ¿no? Ir a la raíz, ¿no? Entender el porqué de cada cosa. Y muchas veces también se habla de nuestro pasado, ¿no? Porque somos creencias que muchas veces tenemos de padres, abuelos, bisabuelos. Entonces es cuestionarnos, ¿no? No conformarnos con, bueno, tengo esto, tenés fibromialgia, tenés SIBO, ok, pero ¿qué hay detrás, no? Y está bueno frenar, cuestionarnos, preguntarnos, porque nadie mejor que una misma o uno mismo se conoce si hace las preguntas correctas. Pero esto que comentas de las hormonas, ¿qué papel o cuál es el papel de ellas a la hora de quizás tener una salud integral buena, fuerte, estar ágil o quizás empezar a tener dolores? El estrés obviamente mucho más elevado, poca gestión del mismo, mal descanso y todo lo que viene de la mano, ¿no? Claro, es que habitualmente el no dormir, el ganar peso,
el sentirse agotado, el estar inflamado, todo eso es la manifestación de un desequilibrio endocrino, y eso nace evidentemente de una parte psicoemocional. Es decir, uno no elige nunca estar mal. Lo que uno no elige tampoco, evidentemente, todo aquello que le sucede, y es no solo interesante, sino estrictamente necesario e imperativo hacer un ejercicio de introspección para saber cómo abordas tú como persona todo aquello que te acontece en la vida, qué clase de pensamientos y de diálogo interno mantienes contigo, porque al final esto no es que sea filosofía, es que es estrictamente ciencia. Depende de cómo esté tu estado interno, depende del equilibrio que haya entre lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas, tendrás un estado endocrino u otro. Es decir, eso altera la química de nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pues volvemos a lo mismo, que tú puedes estar en una situación perfectamente de salud y ante cualquier situación cambiante de tu contexto personal, esto puede derivar en una alteración endocrina y al final manifestarte, ¿no? Sin ir más lejos, si tú estás bien, durmiendo bien por la noche y me dices, ostras, pues me encuentro genial, por mucha dieta que hagas, por mucho todo lo que si de repente te estás separando de tu pareja y te dicen que se ha acabado tu patrocinador para el podcast y tal, automáticamente empezarás a elevar los niveles de cortisol. Eso afectará directamente a tu descanso, a tu concentración, a cómo gestionas las calorías, te empezarás a ver más retenida, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo eso son síntomas de que ha habido un desequilibrio, y ese desequilibrio, insisto, viene en un porcentaje muy elevado de los casos, no solo de lo que nos acontece, sino de cómo reaccionamos y cuál es nuestra actitud frente a lo que nos pasa. 100%, esa filosofía es la clave y creo que se tiene que aplicar sí o sí. No es lo que pasa, sino cómo actuamos ante lo que sucede, ¿no? 100%. Y es clave esa mentalidad, ¿no? De entenderlo, porque en la vida van a suceder cosas, que el tráfico, que 3 salidas después que nos confunden. O sea, suceden cosas que muchas veces no están bajo nuestro control, entonces, ¿cómo actuamos ante eso? Pero acá está bueno quizás, Marc, no sé qué opinas entre la diferencia de, no sé, voy manejando, hay mucho tráfico, me quiero encontrar con Marc, llego tarde, ¿qué pasa? A quizás ese estrés cronificado en el tiempo, ¿no? Claro. Que ya cuando ya el cuerpo te está dando avisos, yo siempre digo, el cuerpo habla. Si no lo escuchamos, te va a seguir hablando hasta que va a llegar un momento que te va a gritar tan fuerte que lamentablemente no te quede otra que escucharlo, ¿no? Claro. Entonces... A ver, aquí podemos hablar mucho del estrés como el mal incomprendido, ¿no? Incluso el cortisol. Normalmente, como desde hace unos años hablo mucho del cortisol, he notado que también hay otros divulgadores que hablan mucho de eso, y es súper interesante, pero a menudo confundimos el enemigo y hemos demonizado mucho el cortisol. Le hablas a las personas de cortisol y es como el enemigo. No, es totalmente necesario. Lo que es el enemigo, como bien apuntabas, es el estrés crónico. Que el estrés, hay varios tipos de estrés, el eustrés o el distrés, ¿no? Un estrés positivo o un estrés negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que evolutivamente hablando, porque todo tiene sentido a la luz de la evolución, evolutivamente hablando, nuestros estresores eran de origen físico. Es decir, nuestros antepasados del Paleolítico no salían de las cuevas y se disponían a ver qué iban a hacer ese día en la oficina, etc. Entonces, su máxima preocupación era cazar para poder comer o, en según qué casos, también huir de depredadores, ¿no? Eran estímulos muy cortos, muy intensos, que hacían que en esas condiciones se incrementara el cortisol incrementara los niveles de energía y, por lo tanto, pudiéramos hacer frente a ese estímulo, ¿no? A esa amenaza, a ese estresor. Ahora, ¿qué sucede? Que en el entorno moderno en el que nos encontramos hemos cambiado esos estresores físicos por estresores emocionales que generan las mismas respuestas a nivel fisiológico endocrino, pero que nunca se acaban. Entonces, tenemos una respuesta de estrés porque vamos tarde al trabajo, porque estamos pensando en lo que va a suceder el día después, porque tenemos que enfrentar una ruptura emocional. Entonces, estamos tan sobreexpuestos a estímulos de carácter emocional y psicológico que estamos constantemente incrementando los niveles de cortisol.
Y los niveles de cortisol sostenidos en el tiempo es lo que acaba generando consecuencias endocrinas, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que creo que se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y esto lo define muy bien en la naturaleza. Si nadie se ha planteado esto, es un ejemplo muy ilustrativo de cómo debería funcionar realmente el ser humano, ¿no? También ante un estrés. Si tú coges una gacela y estudias cómo se comporta una cebra, en este caso, en el caso del libro, te darás cuenta que cuando huye de un depredador, igualmente libera cortisol, genera un incremento de los niveles de energía y esa cebra huye del depredador. Huye hasta el momento en el que evidentemente ya está a salvo. Y esa gacela o esa cebra o ese animal se deja de preocupar y no está pendiente de si el león ha comido o no, si se ha escondido, si va a volver, si todos esos depende que los seres humanos nos hacemos. Entonces, esto se hila mucho con lo que decías antes y es muy importante porque es algo que resuena mucho en mi historia personal, que es que en la vida no nos han enseñado que, por ejemplo, estamos en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y en esta época en la que todo es productividad y todo es hacer y todo es tener y todo es demostrar, nos han inculcado mucho la parte de autorresponsabilidad, ¿no? Levántate a las 5, haz esto, lo otro, pon el foco en el trabajo, todo eso, ¿no? Enfocado a producir, a lo que depende de ti. Todo seres humanos. Claro, ¿no? Todo eso está muy bien, pero hay una parte ineludible de todo, que es que dentro de todo lo que nos pasa, una parte sí depende de nosotros y otra parte muy grande no, incluso haciéndolo todo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, de vosotros depende hacer el podcast, poner las cámaras, etcétera, pero no depende el resultado. ¿Y por qué digo esto? Porque el ser humano habitualmente sufre muchísimo por lo que no puede controlar, por lo que está fuera de esa zona, ¿no? Entonces, sufrimos mucho por anticipación todo el tiempo. Estamos anticipando posibles respuestas. Pues tú decías, no, voy con el tráfico. Tú no puedes controlar el tráfico, pero puedes, si eres consciente y trabajas lo suficiente, puedes controlar esa clase de pensamientos que te dicen, ostras, es que si no llego a tiempo, a lo mejor con Marc no podremos grabar, si no grabamos con Marc, a lo mejor se enfada. Toda esa clase, ¿no? Esos inputs se pueden parar. Sí, el tema es que no nos enseñan porque vamos tan en piloto automático que realmente tú le preguntas a alguien o le haces preguntas de introspección un poco difíciles y nadie te contestaría si realmente le preguntas ¿quién eres tú? ¿No? Tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿quién eres? Y lo primero que se hace, pues yo soy tal, lo que decíamos antes, y esto es lo que hago. No, esto es lo que haces, no lo que eres. Entonces hay una distinción muy importante y todo pasa por, insisto, creo que es muy, muy, muy crítico el ofrecerle herramientas a las personas para que empiecen, una, a dedicar tiempo a lo que es importante, a la introspección, y dos, esas herramientas para gestión emocional. Si tú eres el tío más competente, el más listo, el más top en fisiología, pero no sabes cómo gestionar tus emociones, probablemente si tienes un conflicto en el tráfico afuera te afecte a lo que vayas a decir aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar mucho en eso. Me encanta esto que dices, Marc, porque muchas veces pensamos que somos seres humanos y somos seres humanos, ¿no? Claro. Y de la mano con lo que hablábamos antes de conocernos, también está bueno si yo sé que el tráfico me altera, ¿cómo puedo hacer para conocerme y saber que, bueno, puedo salir quizás media horita antes o esas cosas que quizás, como se dice en mi país, te sacan de quicio, conocerte para gestionarlas un poquito mejor, si es que está en tus manos, porque muchas veces cometemos siempre los mismos errores, entonces aparte de saber gestionarlo, accionar, ¿no? Que es fundamental para poder cambiar un patrón. Evidentemente el primer paso es la consciencia, la toma de conciencia de cómo actuaría conscientemente en esta decisión en lugar de hacerlo, en esta situación, perdón, en lugar de hacerlo inconscientemente, que es lo que pasa a todo el mundo. Pero aquí hay algo muy importante que os dirá Xavi cuando lo traigáis al podcast, que es un crack en esto. Hay cierta información contenida en nuestras células de muchas generaciones y de muchas cosas. Entonces,
creo que la primera parte de conciencia, de hacerse preguntas de quién soy y por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso y por qué actúo como actúo, ¿no? Esto es súper importante y hay veces que la gente, incluso llegando a un nivel de conciencia elevado, no sabe cómo cambiarlo porque durante muchos años, a lo largo de su vida y desde pequeños, sin ser conscientes, se han acostumbrado a generar una conducta que les ha favorecido en un determinado momento y como la personalidad en las edades tempranas se estaba desarrollando, lo han confundido ese mecanismo de acción para sobrevivir con un yo soy esto. Por ejemplo, en mi caso, porque además no me avergüenza para nada explicároslo y he hecho un trabajo interior en esto, en mi caso yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente competitiva conmigo en todos los niveles. Entonces eso quiere decir que siempre busco, cuando estoy en el hacer, mejorar, ser muy autoexigente, etcétera, etcétera. Pero eso, evidentemente, me ha llevado a sitios pues, muy productivos para mi trabajo, para mi crecimiento profesional y personal, pero también me ha hecho sufrir muchísimo en otros puntos de mi vida. Cuando yo he sufrido mucho por esa competitividad extrema, en momentos de agotamiento donde te rindes y te empiezas a plantear el por qué actúas como actúas, acabas dándote cuenta de que evidentemente no es algo consciente, ¿no? Forma parte de una personalidad que ha sido fortaleciendo a lo largo de los años porque en algún punto de tu vida, en mi caso, en este caso, esa competitividad me ayudó a lograr un fin. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, en el colegio siempre era una persona que procrastinaba, que fui juzgada de que no serviría para nada en el futuro, no hacía los deberes, tenía un comportamiento muy errático, ¿no? en edades escolares. Y también fui un niño que no fui mirado en el aspecto de querer, de abrazar, de apoyar. Entonces, evidentemente, uno no elige la infancia que tiene, no quiere decir esto que no recibí amor por mis padres, nada de esto, pero a nivel quizás académico, no fui nunca un niño apoyado, un niño mirado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no eres mirado de joven, de pequeño, lo que haces para ser mirado es competir por tener un buen resultado, porque si sacas buenas notas, porque si ganas, porque si eres destacado, entonces captas la atención y lo que busca ese niño al final es cariño. No es ganar. El ganar y la competitividad asociada es el método que ha utilizado para ese fin. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora que soy padre, que lo sabéis, ¿no? Que estoy en esta parte emocional y muy feliz de mi vida. Cuando se habla de salud, se habla mucho de salud, pues eso, ¿no? Emocional, de cómo el impacto del estrés, etcétera. Pero de adultos es muy difícil tener herramientas que realmente produzcan un cambio en nuestra salud si no vamos al origen de años atrás y empezamos a perdonarnos y empezamos a conocernos del por qué actuamos como actuamos. Porque entonces, o sea, la libertad viene de conocerte y de actuar conscientemente todo el rato sin generar esa conducta inconsciente. Es decir, si tú te paras a analizar la toma de decisiones que haces a lo largo de tu día de forma inconsciente, ni te harías una idea de cómo estás, y es verdad que no existe nadie aquello de estar todo el rato en modo consciente, pero si entre el estímulo y la respuesta haces, como dicen los estoicos, esa pausa estoica para elegir cómo quieres actuar, sufrirás menos absolutamente, de forma inevitable. En cambio, si estás todo el rato en modo inconsciente, estás todo el rato sobreviviendo y enfrentando las circunstancias de la única forma en la que lo has hecho toda la vida, serás esclavo de tus emociones, serás esclavo de tus pensamientos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque se habla mucho de salud, pero se reconoce poco el impacto que tienen nuestras creencias, nuestros pensamientos. Tú no puedes estar todo el día rumiando, preocupándote por todo un montón de desenlaces que le puedes anticipar a tus problemas. Porque al final, ya, esto lo dice, no es que lo diga yo, lo dicen expertos en neurociencia, lo dicen expertos en psicología, sufrimos el 90% del tiempo por anticipación. Por cosas que la mayoría de veces nunca no van a pasar. Exacto. Entonces, por eso te digo que ya no solo un tema del tráfico, es un tema de
cuando mi pareja me dice algo, automáticamente reacciono mal si suenan según qué palabras, porque eso activa en mí una respuesta inconsciente. La pregunta que yo me debo hacer en esa situación es, ¿realmente la intención de mi pareja en este momento es herirme y generar esa respuesta? ¿O el por qué soy tan agresivo cuando me tocan esto? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, al final, eso se traslada a todo. Fijaros, yo no contemplo nada, esto es una opinión muy impopular y disruptiva, lo que os voy a decir ahora, no sé si la compartiréis, pero cuando hay terapeutas, ¿no?, que dicen, soy especializado en trastornos de conducta con la alimentación. Vale. Hay muchos terapeutas que defienden que una persona que tiene problemas de obesidad y tiene problemas de trastornos por atracón, que les den azúcar. Entonces, yo soy totalmente disruptivo en esto, porque yo les pregunto siempre, oye, si una persona es alcohólica y nos pusiéramos objetivamente a decidir, ¿le daríamos un chupito porque si no le va a generar ansiedad? Lo mismo con la droga, ¿por qué lo hacemos con el azúcar? Entonces, se ha malentendido muchísimo esto, y es que no existe una necesidad fisiológica de comer azúcar. El azúcar genera ciertas respuestas a nivel hipotalámico en el circuito de recompensa cerebral, pero el problema subyacente de todo, ¿cuál es? Una mala relación con la comida. ¿Y esa mala relación con la comida de qué viene? De que no estás bien contigo, de que no tomas decisiones conscientes. Porque si estamos, vosotros, poneros un ejemplo en vuestra vida, cuando estáis de vacaciones, cuando podéis elegir conscientemente qué comer, salir a correr, hacer vuestro cardio, vuestro entreno y tal, estáis muchísimo mejor, ¿sí o no? Sí, porque sois mucho más conscientes de todo lo que estáis haciendo. En cambio, si una persona no tiene herramientas para gestionarse emocionalmente, lo primero que va a hacer al llegar a casa es, necesito este subidón de serotonina, de placer que me va a dar el azúcar, y entra en una conducta viciosa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final lo que hay que tratar nuevamente es el origen de todo. Y si tú empiezas a hacer las paces con tu pasado, empiezas a integrar herramientas para esa gestión emocional, vives en modo mucho más consciente, tu vida mejora seguro. Muchas personas no son capaces de hacerse preguntas porque muchas veces da miedo, ¿no?, ver lo que hay dentro. Porque incomoda muchísimo. Incomoda. Porque es lo que digo yo, para hacerte preguntas difíciles e incómodas, tienes que estar dispuesto a aceptar respuestas que tu ego no quiere aceptar. Entonces, yo ya te digo, me aprieto muchísimo en según qué preguntas, porque es necesario para que yo acalle al ego que siempre me hace competir. Yo os pongo un ejemplo literal de etapas de mi vida en las que he pasado esto. Yo escuchaba a Cristiano Ronaldo o escuchaba a Will Smith. Un día le preguntaron en una entrevista a Will Smith que hasta qué grado era competitivo él. Y él dijo, hostia, pues si nos subimos a una cinta de correr tú y yo, o tú te bajas primero o yo muero en la cinta. Entonces yo me veía muy reflejado en esas palabras, porque era exactamente la misma persona, ¿no? Para mí era el competir y el ganar, era mi filosofía de vida en todo, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nunca llegué a entender es que esto, como os decía al principio, te puede aportar cosas muy positivas, no procrastinas, eres una persona que te fijas objetivos, los consigues, pero nunca serás feliz si siempre estás buscando una nueva meta, un nuevo competir, y siempre yo estaba muy centrado en llegar a la meta y no en disfrutar del proceso. Entonces, para poder disfrutar del proceso, tengo que dejar de competir. Y para dejar de competir, tengo que apretarme contra las cuerdas y hacerme preguntas incómodas de ¿por qué hago lo que hago? Porque si tú estás compitiendo, es porque quizás buscas validación en un resultado, un reconocimiento. Si tú te das ese reconocimiento y no depende de un factor externo, dejarás de competir, porque ya no te hace falta demostrar nada. ¿Sí? Si salimos aquí afuera del estudio y encontramos un hombre o una mujer con un superdeportivo, aunque vaya a 30 por hora, si vemos todos un Ferrari, ¿verdad que todos sabemos el coche que es y lo que corre, ¿no? Y todo eso, ¿no? Por decir un ejemplo claro, a que no le hace falta demostrar nada. Pues lo que os quiero decir al final es
que es totalmente imperativo ponerse contra las cuerdas, buscar la incomodidad, porque si es incómodo y da miedo, es que es el camino correcto. Porque si no, no daría ni incomodidad ni miedo. Tal cual. Estás en la zona de confort, ¿no? Entonces, por eso digo que al final la salud... A veces cometemos locuras, ¿no? Pues quiero perder peso, quiero perder 30 kilos cuando llevo 30, 40, 20 años con un mismo patrón y creo que de la noche a la mañana es como un botón y voy a cambiar. Lleva su proceso, reprogramar la mente, no se puede desprogramar y programar, hay que ir reprogramando con ese 1%, ¿no? El libro de hábitos atómicos de James Clear, el poder que tenemos de hacer un poquito más cada día, en mirar a largo plazo, en no apegarnos al resultado. Pero por eso es tan importante no hacer locura, ¿no? Porque yo veo muchas personas que quieren perder 10, 15, 20 kilos, dietas, inyecciones, batidos, queriendo... Es que tengo la comunión. Claro. Y después estamos en un círculo, ¿no? Que no termina nunca. Y cada año es como Claro, por peor. eso digo que lo hacemos todo por ¿Cómo romper por con un eso? fin, en lugar de entender qué se esconde. Es que volvemos a lo mismo, el por qué haces lo que haces. No para una comunión, ¿por qué? Porque entonces necesitas la aprobación, la validación de la gente en el físico que deseas construir. Entonces eso tiene ineludiblemente una fecha de caducidad, porque tienes que trabajar absolutamente en todo. Esto es como decir, quiero perder 10 kilos para llegar a la boda de mi cuñado en 6 meses, o en 3, o en 5. Es lo mismo que decir, bueno, yo me quiero enamorar de una pareja y cuidarla y todo a los 3 meses. Eso es muy fácil. Lo difícil es hacerlo los próximos 30 años. Entonces eso es algo que requiere una constancia. Absolutamente todo lo que vale la pena en la vida requiere una constancia, un esfuerzo y un tiempo. Y sobre todo, un compromiso. Fijaros qué diferencia hay entre utilizar una palabra u otra. Cuando vienen los clientes a consulta, les pregunto acerca de su objetivo y me dicen el que sea, ¿no? Y les digo, ¿cuánto estás comprometido? Y la gente me dice, bueno, yo te prometo... No prometas, porque el prometer es algo muy vago hacia afuera. El comprometerse habla mucho más de mí que de lo demás. ¿Por qué? Porque si me comprometo, haré lo que tenga que hacer para cambiar lo que tengo que cambiar, que me ha conducido a una situación que me incomoda y por eso deseo cambiarlo. Entonces, al final, lo que la salud o el resultado final, igual que el estado físico, es la consecuencia de cambiar tu patrón de comportamiento respecto a todo. O sea, tú no hagas las duchas de agua fría porque es una moda y lo vas a hacer 5 meses para un determinado fin. No salgas a correr por eso, no salgas a entrenar por eso, porque al final no va a ser sostenible. Si algo te genera lucha todo el tiempo, no va a ser sostenible. Encuentra aquello o la manera en la que aquello que haces, en cierto modo, te beneficie y entiendas el por qué lo haces. Tal cual. O sea, Y disfrutes. sí, claro, tiene que haber este componente de consciencia al principio y de luego integrar esos hábitos. Volvemos a lo mismo. Si nos pusiéramos en otro contexto y vemos en una cámara una pareja discutiendo, seguro que todos conocemos un montón de estos ejemplos. Lo primero que piensa nuestra mente es, no van a durar ni 5 telediarios, pero ellos llevan 10 años, pero nosotros pensamos, no van a durar ni 5 telediarios. ¿Por qué? Porque es muy claro, exactamente lo mismo que si te propones un cambio a nivel de composición, es muy claro porque las cosas, los grandes resultados hay que cuidarlos mucho, muchísimo. Estamos en una sociedad donde queremos todo, en la sociedad de la inmediatez. Queremos leer un libro que nos cambie la vida en 15 minutos, queremos aparcar delante de la puerta en intermitentes de peligro para no hacer un esfuerzo, lo queremos todo rápido. En España tú te montas un negocio y si no te da dinero a los 6 meses ya has fracasado. En Japón existe la filosofía del bambú, no sé si la conocéis, la filosofía del bambú, que planto el bambú, estoy durante años regándolo, no veo resultados, pero sé que el bambú está ahí. Y al cabo de X tiempo crece tantos metros por semana, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Si tú le preguntas a un japonés la filosofía de compromiso y de proceso, te dirán que una empresa es como un hijo.
los 3 primeros años, 4, 5, es alimentar, 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 alimentar. De los 5 a los 15 es problemas, altibajos, situaciones que te ponen, que generan estrés, el crecimiento, muchos conflictos. Y a partir de los 15 o 20 años es cuando ellos realmente consideran que ya puede ir un poco más autónoma, ¿no?, la empresa. Entonces, el punto es que lo queremos todo para un fin y lo queremos todo ya, además. ¿Por qué nos rendimos tan rápido, no? No nos hacemos preguntas, quizás, o no tenemos un propósito claro. Yo creo que una cosa es estar interesado, me interesa eso, desearlo, que realmente querer eso, estar comprometido. Y lo que te iba a decir es el desde dónde hacemos lo que hacemos. 100%. Además, ¿conocéis a Tony Robbins? Claro. Vale, pues él lo dice perfectamente y el mayor catalizador del cambio es llegar a una situación de tanto dolor que no se puede sostener y tu cuerpo, tu alma, absolutamente todo te están pidiendo a gritos un cambio drástico. Cuando tú eres una persona con sobrepeso, que pesas 120 kilos y estás cansado de mirarte todos los días y no quererte, estás cansado de que la gente te mire mal cuando entras a los sitios, estás cansado de subir unas escaleras y sentirte agotado, cuando estás cansado de no poder correr con tus hijos 100 metros en la playa sin sentirte fundido, es cuando llega un día en el que dices, hasta aquí, ya no lo puedo aguantar más, y es el catalizador de que esa persona ya no va a volver a ese punto nunca más. Pero por desgracia el 90% de la población elige llegar ahí, pero no hace falta. Elevando el nivel de conciencia, conectando con esa esencia, haciéndote preguntas. Pero sí que es verdad que lo que dices, alto impacto, susto emocional, llega una enfermedad, ya no quiero más Claro. esto, y nunca es tarde, ¿no? No, pero es lo que hablábamos. ¿Por qué la gente sí que podría hacer un cambio antes? Sí, pero si no te genera el dolor no te vas a hacer las preguntas, porque tú entiendes subconscientemente que lo que haces te beneficia. Es decir, quiero cambiar, sí, pero quieres cambiar para un periodo determinado, pero luego no quieres cambiar porque te gusta cada día tomar tus postres con tus amigas, las 3 cervezas el fin de semana, entonces tú no quieres cambiar. Tú hay algo en esa conducta que a ti te gusta, por eso no lo quieres soltar. El punto es eso, que a veces cuando sufrimos tanto, esto es el, ya os digo, ¿no?, el punto de no retorno para hacerte una pregunta y decir, me rindo. O sea, la rendición, a mí me gusta mucho esta palabra porque yo la interiorizo desde la aceptación. Entonces, a mí lo que me ha ayudado a vivir y a conectar con la persona que soy es rendirme y decir, no puedo preocuparme por lo que no está bajo mi zona de control. Entonces yo recuerdo que cuando iba a los podcasts, que afortunadamente todos han sido súper bien, iba tan agotado las semanas antes que yo estaba anticipando qué preguntas me iban a hacer para saber qué respuestas, que no se me olvidara ninguna enzima, ninguna hormona, ningún no sé qué. Y al final, en ese proceso sufría tanto que casi llegaba el día del podcast y me rendía porque decía, no puedo estar en este estado de agotamiento todo el rato. Y cuando iba y estaba tranquilo, es cuando las palabras fluyen, tienes la información, está ahí, tienes la confianza. Entonces, cuando nos rendimos a todo, pero rendirse significa, insisto, la aceptación de decir, he hecho esto, ¿por qué fin? ¿Por quién lo he hecho? ¿Por qué he actuado así? ¿Por qué lo hago? Porque cuando una persona está en una relación que ya no se sostiene, el día que va a cambiar es el que toma, ¿no?, la autoridad de decir, hasta aquí el maltrato, hasta aquí esto, hasta aquí. Pero para eso hace falta, pues eso, ¿no?, ese dolor como una herramienta de transformación personal. Lo que sucede, lo has dicho tú antes, más que el ser humano lo que tiene no es solo miedo a lo desconocido, sino miedo al sufrimiento. El otro día compartí un reel de alguien que decía, ¿cuánto sufrimiento añadimos a nuestra vida por miedo a sufrir? Y sufrimos innecesariamente en el proceso. Entonces, ¿sabéis por qué hay tantas historias de éxito a nivel empresarial, tantos multimillonarios en Estados Unidos? Porque hay muchas historias
de personas que estaban en una posición económica muy favorable al frente de una empresa, de repente quiebran y lo pierden absolutamente todo, como le pasó, pues ya te digo, antes de ser el gurú que es, pues estuvo a punto de estar en la calle, ¿no? Anthony Robbins. Y él dice que precisamente cuando llegas a ese nivel tan bajo, donde ya te has rendido, donde ya no hay un miedo porque lo estás viviendo, ya nunca más vas a volver a ese nivel. Nunca. Y como ya no te aterra, harás todo desde otro lugar. Desde la confianza. ¿Os imagináis lo que podríais hacer vosotros o yo, lo que puede hacer cualquier ser humano, si realmente cambian literal el contexto? Si a ti te dicen que tú tienes 10 millones de euros en la cuenta, aunque te gustara lo que haces, aunque lo siguieras, tú estarías diferente en todo, porque tendrías confianza de que no tienes ninguna dificultad económica. Entonces, como se irían muchos de los miedos que normalmente tiene todo ser humano, ¿no? Con el dinero, con muchas cosas, actuarías desde la confianza. Y fíjate que todos los locos en la historia que han actuado desde la confianza, aun teniéndolo todo en contra, son las historias que hoy inspiran a muchos en Internet. Porque mucha fe también, ¿no? Claro. La fe. Es eso. Pero es que cuando no tienes miedo, lo único que te queda es la fe. Cuando lo has perdido todo, es que es lo único. Por No eso hay nada que perder, ¿no? Claro, claro. Ese Quemar es la famosa frase. quemar los barcos, Exacto. ¿no? De Napoleón Hill, exacto. Entonces, ese es el punto. Cuando tú actúas con esa confianza, ¿por qué, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué Cristiano Ronaldo ha llegado a ser un destacado profesional? Porque no tenía nada. ¿Por qué lo ha conseguido Conor McGregor? Porque no tenía nada. ¿Por qué lo ha hecho Mike Tyson? Porque no tenía nada. Entonces, cuando estás en ese punto de perder el miedo a todo, abres un espacio para poder ganar en todo o para poder progresar. Zona desconocida. O sea, y es muy loco, pero muchas veces necesitamos eso. En el agua pasa, en la temperatura pasa algo exacto. Hacia abajo, la temperatura menos en frío puede llegar a menos 273 grados hacia abajo. Pero hacia arriba es infinito el crecimiento. Entonces, hasta la naturaleza nos lo muestra. Podemos tocar fondo, pero una vez que llegues al fondo ya no hay más abajo. Es hacia arriba crecimiento infinito. Pero qué bonito, primero, conectar con personas que están súper alineadas en cuanto al desarrollo personal, la mentalidad, la espiritualidad, porque es pilar fundamental en esta salud holística, ¿no? Esta salud integral. Pero me gustaría igual también ir a esos conocimientos, ¿no? De mitocondrias, todas estas cosas que también son, como decíamos al principio, ¿no? Van de la mano, esa salud emocional y con la física también, ¿no? Porque van interconectadas, yo creo. Somos un todo, entonces... Sí, yo creo que espiritual, intelectual, emocional. física, emocional. Yo creo que son como 4 pilares que hay que cuidarlos, ¿no? Que yo creo que la suerte no existe. Sí. Yo creo que es la causalidad de lo que hacemos, nuestros actos diarios, y también entender que lo que has dicho del dinero, o sea, a ti me toca 1 millón de euros a cualquier persona, pero no tiene educación financiera, ¿qué va a pasar? Bueno, hay estudios, ¿no? En los siguientes 5 años se pierde todo. Claro. Eso es lo mismo, si tú quieres bajar rápido, pero no has cambiado, tienes esos conocimientos en todos los sentidos que hemos estado hablando, vas a volver a estar en tu estado de antes. Por eso es tan importante obtener el conocimiento, como has dicho al principio, para hacer o tomar esa decisión en base a esa información que tú tienes. ¿Será mejor y peor? Bueno, pero me gustaría saber también, porque nosotros acompañamos y guiamos a muchas mujeres, ¿qué 3 consejos le puedes dar, o 3 o los que quieras, a mujeres en menopausa a partir de los 40, tips para mejorar esa calidad de vida? No añadir más años, o sí, pero más vida a esos años, que yo creo que es lo más importante. A ver, no sé si responder lo que realmente me apetece responder o mediar la respuesta, porque si te dijera realmente, si te dijera un consejo que sí que le daría a mujeres y no mujeres y a cualquier edad, es que primero que si se ponen en vuestras manos, por poner un ejemplo, el primer consejo es que dejen las redes sociales y dejen de tener inputs de otros. ¿Por qué? Porque si no,
llegan a un punto de parálisis por análisis, estamos en un punto en redes sociales donde a lo mejor tú les estás diciendo algo, la gente en su intento por mejorar su salud y mejorar su composición corporal, etcétera, recibe un input vuestro, del otro, y llega un punto en el que dice, pero me estáis diciendo esto, pero aquí he sentido que el no sé qué, que el no sé cuánto, entonces parece ridículo, pero es que es totalmente cierto de que o te dejas guiar por el profesional que en este caso hayas depositado tu confianza, o no lo hagas, porque es que si no, no vas a generar un cambio. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a generar una persona un cambio si todos los inputs que recibe le hacen dudar acerca de cualquier pequeña acción? Claro, estamos en un momento de muchas polaridades y sesgos en redes sociales. Hay uno sí o hay uno no. Todo es blanco o negro, dieta keto o dieta con carbohidratos. Esto es el enemigo. O sea, siempre parece como que tendamos a tener que identificar un enemigo para hacer todo lo contrario, cuando no nos damos cuenta de que absolutamente todo es equilibrio. Y equilibrio es entender en qué momento, en qué cantidad, en qué contexto y en qué persona necesito una cosa u otra. Y el contexto es tan absolutamente cambiante que a lo mejor el protocolo, la dieta, el entrenamiento que estás haciendo hoy y que te funciona muy bien, puede no funcionarte dentro de 3 meses porque el contexto cambia igual que cambia la vida. Y hay que adaptar esas herramientas al contexto. Entonces, antes lo hemos hablado, ¿no? Primer consejo, no dejarte influenciar por no sé cuántos inputs. Depositas la confianza en alguien, confía, prueba y relájate. Segundo, lo que hablábamos antes, ¿no? El aspecto emocional. Por muy bien, y esto te lo dice a alguien que es un apasionado de la fisiología, por muy bien que hagas la dieta, el entreno y te pongas las gafas bloqueadoras de luz azul por la noche y te levantes a las 5 de la mañana para ser productivo y hagas tus burpees, y por mucho que lo hagas todo perfecto, seas quien seas, no vas a mejorar si estás en un estado constante de lucha interna. Y esto es así. Y sin embargo, la misma persona, la misma dieta, las mismas calorías, el mismo entreno y absolutamente todo, en un contexto donde no haya esa lucha, donde haya esa aceptación, donde haya confianza en el plan y en los profesionales, es donde va a acabar en el resultado que buscamos. Entonces, hay muchas personas, y esto nos pasará y os pasará a vosotros como profesional, le pasa a todo el mundo, que acuden a vuestra consulta con un montón de restricciones y con un montón de sesgos. Incluso le podéis poner el mejor protocolo para esa persona, pero por su sesgo no va a implementar un hábito y va a generar un freno en el proceso. Un freno. Entonces, creo que es importante que para cambiar hace falta fluir, hace falta confiar en el proceso, en los profesionales, y hace falta hacerlo todo de un modo mucho más sosegado, que vemos también en las redes sociales lo que decías, en esa necesidad imperiosa de conseguir resultados de forma inmediata, la gente cree que más es mejor, y no, mejor es mejor. Entonces, no se trata de yo adopto la herramienta del ayuno intermitente para compensar el exceso del fin de semana. No se trata de hago una dieta baja en carbohidratos porque he sentido que esto es lo mejor, cuando a lo mejor estás con un pico de cortisol brutal y eso no es lo que te beneficia. Entonces yo, que también hago muchos podcasts, me doy cuenta de que hay muchos divulgadores que te dicen, en menopausia, no es bueno restringir los carbos. Otros que te dicen, no, en menopausia es súper bueno hacer ayuno. Otros... Y yo al final pienso que sigue estando errado eso, porque se tiene en cuenta la etapa, la menopausia, o se tiene en cuenta la mujer, pero no se tiene en cuenta el contexto individual. En menopausia, claro, en menopausia hay muchas mujeres que reaccionarán muy distinto según su estado endocrino a las herramientas. Entonces, si eres una persona, estés o no en menopausia, si eres una mujer que te haces una analítica y tienes una elevada sensibilidad a la insulina, no sé, pues has utilizado lo que hablamos también fuera de cámaras, ¿no? Tienes los estrógenos bien porque estás utilizando una terapia de reemplazo. Tienes el cortisol en niveles bajos, te expones al sol. Todo eso va a generar que a lo mejor yo te proponga pues una dieta con carbohidratos, si estás muy estresada, que no hagamos ayuno o reduzcamos al menos las horas y comamos más. O sea, es que al final hay que individualizarlo todo. El error está en proponer protocolos y hacer que las personas se adapten al protocolo y no al revés. Es el protocolo y el profesional el que debe adaptar las herramientas al contexto.
100%. Yo creo que es como una caja de herramientas Claro. y según la persona hay que utilizar unas u otras. Total. Y lo que cometemos, que por lo general las mujeres, pruebo el plan de la vecina, de la amiga, y claro, el plan de la amiga no se adapta a ti. Tienes que crear un plan que se adapte a ti, no tú adaptarte al plan de acción. Claro. Y ahí fallamos mucho. Y después confiar, entregarnos a la vida, como decimos, ¿no? Porque si no estamos como el conejo que va saltando de dieta en dieta y tiro porque me toca, y no como la tortuga que va lento, pero va y lo mantiene, aprende, confía. Entonces, gracias, Mar, por tu tiempo, por todo eso. Creo que hay un montón de cosas que me No, quedan. sí, ahora lo que has dicho, ¿no? Le funciona a mi vecina. Hay que ver qué es funcionar. Que bajes 10 kilos y después lo vuelves a recuperar. Cuéntame dentro de 5 meses, un año, 5, 10, a ver si eso es funcionar y no está en ese efecto rebote, ¿no? Yo creo que adquirir esa información, porque hoy en día, no sé qué opinas, y ya para ir terminando, que necesitamos tener ese conocimiento. Antes, no sé, en los años 80, 70 ibas al supermercado y con 2 dedos de conocimiento podías comprar y estabas bien de salud, estabas en movimiento, trabajas en el campo. Pero hoy en día que no tienes información, es un campo de minas. Vas al supermercado y si no sabes un poquito mínimamente, ¿cómo compro esto, lo otro? Le doy a mi hijo, cuidado, no te caigas. Y después, por otro lado, lo estamos alimentando fatal, ¿no? Que eso es lo que conlleva en el futuro, que ese niño no se va a cuestionar. Ay, ¿por qué me como este croissant? No, es en el futuro, cuando tenga falta de energía, tenga diabetes, tenga enfermedades crónicas, y esto es normal. Es que, no, yo como bien, pero no, ¿no? Aquí yo creo que hay varios problemas y varios melones que se pueden abrir de esta pregunta. Creo que capítulo 2. La primera es que no es... cuando la gente toma malas decisiones a nivel nutricional, no es solo por desinformación, que también tiene su lugar, sino también por una parte adoctrinamiento. Es decir, no, como es lo que he comido toda la vida, claro, ¿qué va a hacer mi hijo si le doy ultraprocesados toda la vida? Pues entender que eso para él es normal. Es normal. Entonces, Claro. ¿qué hace mi hijo si cada vez que tiene su cumpleaños lo celebramos en el Burger King, ¿no? Pues para él es normal. Entonces, por un lado, adoctrinamiento, por otro lado, desinformación, por otro lado, que la industria alimentaria, por conspiranoica que resulte, es totalmente cierto, no busca que las personas tengan salud, busca ganar dinero y hacer más grandes sus bolsillos, los beneficios. Entonces, fíjate que entre el poco tiempo que tienen los sanitarios para atender en consulta, entre que están adoctrinados y protocolarizados de darte las pastillas y a por el siguiente, entre que la gente come cosas que creen que son saludables y no lo son, y que la industria añade muchísimo azúcar, genera productos hiperpalatables enfocados a generarnos placer, y que la gente no tiene tiempo. Hay problemas también socioeconómicos, es decir, todos sabemos que es más fácil comprar un bollo que un aguacate, o comprar huevos de pasto, hostia, pues es más caro que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, entre todo eso se ha generado una bola que nuevamente favorece, pues eso, ¿no?, los intereses económicos de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, pero favorece muy poco a la salud de las personas. De hecho, por eso estamos, paradójicamente, en este momento hay más personas con sobrepeso en el mundo que desnutridas, y eso refleja un problema de muchísima índole, ¿no? Entonces, al final yo creo, y no es que creo, es que me atrevería, y mira que normalmente suelo ser cauto, me atrevería a confirmar que la solución es extremadamente sencilla de explicar y quizás para muchos de entender, pero muy difícil de aplicar, que es, si quieres tener salud y quieres mejorar tu composición corporal, muy fácil, comes comida real, comida que tú o tu abuelo entendierais que es comida y que no necesite 30 ingredientes en una etiqueta. Te mueves, entrenas fuerza, ya no hablamos del tiempo ni de la rutina, entrenas fuerza 2, 3 veces por semana, dependiendo de tu tiempo, etc. Duermes bien y gestionas el estrés, y con estas cosas te digo que vas a mejorar infinitamente todo lo demás, tu físico. ¿Conocéis a alguien, insisto, alguien que se mueva, que haga entreno de fuerza, que coma durante, me lo invento, 5 años comida real? Da igual si son carbos o no, comida real, fruta, vegetales, carne, pescado, huevos, frutos secos. Las bases. Que no tenga salud
cuidando todos esos pilares. Es muy difícil. Es muy difícil, pero... Totalmente. Y la gente dirá, es que no hace falta buscar la última receta de moda, el último fármaco. Lo que hace falta es aplicar los mismos principios que nos han generado salud evolutivamente en el contexto actual. Volvemos a lo mismo, ¿no? No nos hacemos preguntas. O sea, yo creo que lo peor no es lo que no sabemos, sino lo que sabemos que en realidad nos está haciendo mal, pero que nos creemos que eso nos está haciendo bien, pero que en realidad nos está fastidiando, ¿no? Y ahora justo en el avión, que lo quería comentar aquí, estaba en el Instagram del doctor Aurelio Rojas, que lo voy a leer, decía, España gasta 130.000 millones de euros al año en sanidad. El 70% se destina al tratamiento de enfermedades crónicas, el 70%. Sin embargo, el 75% de nuestra dieta o plan de alimentación, porque al final, según la etimología griega, la palabra dieta es un estilo de vida que debemos crear, no es solo un principio y un fin, ¿no? Está compuesta por alimentos ultraprocesados, precisamente lo que causa lo que hemos hablado, esas enfermedades. Estamos financiando la enfermedad en lugar de prevenirla. Coincido 100%. Coincido 100% con esto, 100%. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Hay una parte también muy, muy, muy importante de inconsciencia. Porque es lo que os he explicado antes. Es que si tú eres consciente de cómo contestas, de cómo piensas, de cómo actúas, de cómo eliges más sabiamente. Es que al final cuando vamos a un restaurante, suena, de verdad, suena muy ridículo, pero es que es totalmente cierto. Tú sabes, tu abuela sabe que unas patatas fritas son más perjudiciales que unas patatas asadas, ¿sí o no? Pero ¿por qué elegimos las fritas? Tú sabes que una fruta es mejor que un cheesecake, ¿sí o no? Pero ¿por qué elegimos siempre el cheesecake? O sea, tú sabes, porque al final, en ese momento de placer, nos olvidamos conscientemente de decir qué es lo que yo elijo comer para funcionar en piloto automático absolutamente con todo. Sí. Volvemos a lo mismo, porque si tú le dijeras a las personas, pones un día a grabar y les dices cómo actuarías en esta situación y probablemente tomarían decisiones radicalmente distintas de todo, de todo. Yo me acuerdo, ¿os acordáis de este programa hace muchos años que daban en televisión de Hermano Mayor? Sí, vale. Sí. El Pedro Aguas. Sí, entonces, en ese programa había algo que me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Que los adolescentes con conductas muy problemáticas, que se portaban fatal con los padres, que tenían unas conductas muy agresivas, etc. Fíjate cómo una herramienta increíble de consciencia era que los grababan y luego los sentaban a ver sus reacciones y me daba cuenta de que absolutamente todos, no había nadie que estaba orgulloso de su conducta y absolutamente todos se reprimían, se disculpaban, porque se veían a sí mismos en tercera persona. Entonces el punto es, si tú reflexionas y eres capaz de, en lugar de juzgar tus decisiones, ver objetivamente que has decidido en todo, te digo que la conducta que adoptarías en esas situaciones es radicalmente distinta. Ser ese cambio que quieres ver en el mundo. No podemos cambiar la conciencia colectiva, sino empieza por ser ejemplo y desde ahí sí que podemos cambiar, ¿no? Y ya, última pregunta, Marc. Si tuvieras todos los traductores de todos los idiomas incluidos y te estuvieran viendo millones de personas, ¿qué mensaje le darías? Y solo es un solo mensaje desde tu experiencia, información, conocimiento. Pues mira, es una pregunta muy difícil de responder, pero es muy difícil de responder, ¿eh? Te diría 1.000.000 de frases que sé de memoria que encajarían aquí, pero si te soy sincero, diría lo que está escrito en el templo de Apolo en Delfos, que dice conócete a ti mismo, porque ahí es donde están todas las respuestas. Entonces, creo que aprovechar estos espacios, ¿no?, de los podcasts para hacer que las personas encuentren ese espacio de introspección, se hagan preguntas para conocerse a sí mismo, todo eso, insisto, ineludiblemente conduce a la libertad. Y la libertad no es, como todo el mundo cree, en hacer lo que uno quiere todo el tiempo, sino en no dejarse atrapar por pensamientos, comportamientos inconscientes y vivir una vida mucho más en plenitud con lo que de verdad eres. Pero si no sabes lo que eres,
probablemente acabará siendo una consecuencia de cómo vives, ¿no? Entonces, ¿vives o sobrevives? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como persona? Más allá de lo que haces, más allá de tu trabajo, más allá de tus logros, más allá de tus fracasos. ¿Quién eres tú como persona? Entonces, el poder llegar a esas respuestas, insisto, trae consigo un proceso de mucho miedo, de mucho dolor y de mucha introspección. Entonces, ya te digo, el mejor consejo que le puedo dar a alguien es que se conozca a sí mismo y que también el miedo es el mejor indicador de la dirección que uno debe tomar en su vida. Porque si hay miedo es por algo. Cuando se deshace el miedo, justamente deja de incomodarnos todo tipo de cuestiones, ¿no? El punto es, ahí hay algo que busca, que te está diciendo tu subconsciente, y cuando ya lo has trabajado dejas de tener ese miedo. Entonces yo creo que en lugar de evitarlo, hay que intentar recogerlo, esa incomodidad, para luego transformarnos en las personas que realmente somos. Qué guay. El ser, hacer, tener, primero ser esa persona, accionar de manera elocuente y como resultado tener ese método Kaizen, ¿no? Esa mejora continua, cada vez ser mejor. Pero muchas gracias. Yo creo que lo que diferencia a las personas extraordinarias de las personas ordinarias es que hacen cosas con miedo, lo hacen con miedo, porque muchas veces creen que las personas que llegaron a lo más alto de su carrera a nivel personal, o sea, en todos los ámbitos, no solo hablando de dinero, que es muchas veces lo que vemos y más en el mundo actual, pero es entender que esas personas también tienen miedo, todos sentimos miedo porque somos seres humanos, ¿no? Entonces es simplemente hacerlo y atravesarlo para poder transformar y crecer. Claro, y tú lo has dicho súper bien, es muy difícil estar en el ser y no en el hacer para tener, para lograr, porque la gente confunde quién es con lo que sabe, con lo que consigue, con lo que espera. Cuando sea millonario, cuando pase esto, seré feliz, cuando... Y yo creo que o sea, a más cerca esté una persona de encontrarse a sí mismo, más cerca está de encontrar su libertad, ¿no? La libertad, insisto, de poder elegir. Y si nos hacemos preguntas muy básicas, encontramos respuestas muy certeras, ¿no? Porque tú puedes tener una lista de prioridades en tu vida, pero en un momento donde te dicen que vas a morir dentro de 2 semanas, te prometo que se reordena absolutamente todo. Te prometo que serás capaz de expresar lo que no expresas hoy por miedo. Te prometo que serás capaz de romper con cosas que no harías. Te prometo que no aceptarías un jefe autoritario que te falta el respeto, una pareja que no te quiere, un sueño que no te llena. Entonces romperías con esos patrones. Pero ¿por qué no lo hacemos? Justamente por muchas otras cosas que nos dice nuestro ego, que busca quedarnos en esa zona de confort. Pero yo te digo que si te dieran una noticia así, se reorganizan todas tus prioridades, entonces ante la supervivencia cambiarías de la manera que tienes y todo lo que te preocupa. No es, o sea, cuando llegamos y sabemos que tenemos los últimos días, las últimas semanas, no hay peor que arrepentirse de lo que no hemos hecho o lo que no le hemos dicho a un ser querido, ¿no? Y esas son las dos cosas que más... Hay un estudio, ahora no recuerdo de quién, esto Xavi os lo dirá mejor, pero hay en pacientes oncológicos a punto de morir que siempre dicen lo mismo. Entonces tú puedes escuchar este podcast y decir, qué guay, me ha gustado, y ya está, y al cabo de media hora se te ha olvidado, o puedes decidir hacer algo. Es decir, bueno, ¿y si pongo en marcha todo esto? Y ahí es donde viene el proceso. Pero todo ser humano, yo creo que si os preguntara a vosotros qué desea todo ser humano, desea ser feliz, ¿no? Y desea también encontrar una tranquilidad, claro, una paz. Entonces, esos dos fines, en última instancia, dependen directamente de nosotros, no de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que conseguimos, dependen de nosotros. Entonces, si tú estás rodeado de riquezas y por dentro estás perdido, estás vacío, y otra persona, no lo sé, es una...
no sé, es una persona que vive al día y a lo mejor es un mochilero que busca aventuras, pero sabe quién es y no depende de nada de eso, a lo mejor es más libre de lo que lo eres tú, ¿no? A lo mejor es más, al final lo que buscas es estar en paz contigo, al final lo que buscas es eso. Y eso, insisto, casi absolutamente todo lo que buscamos depende más de nosotros que de las circunstancias. Eso lo podemos cambiar ya. Entonces, bueno, insisto, aquí hace falta mucho trabajo, porque tú puedes... Mira, hay una reflexión muy dura, muy dura. Yo he perdido a 2 de mis mejores amigos con cáncer, he sufrido mucho en ese aspecto a nivel emocional, he visto gente a mi alrededor que ha perdido a sus hijos, recientemente un amigo que perdió a su hija con 4 o 5 años. Y una vez, hablando con Xavi en una de estas preguntas, de estas conversaciones, perdón, incómodas, le decía, joder, no sé cómo puedes, como padre, y ahora os lo digo, ¿no? Con más propiedad, no sé cómo puedes, nunca se supera, ¿no? Algo así, un trauma tan... Pues había una persona, creo que es el CEO de Google, que creo, no me quiero equivocar, pero que perdió a su hijo también con 19 años, y cuando le preguntaban acerca de eso, respondía muy entero, sin apenas mostrar pues, ¿no? la típica sensación de dolor, ¿no? Y probablemente ya lo hubiera pasado ese proceso. Pero él decía que hay 2 maneras de ver la vida, ¿no? Como culparle por haberte arrebatado, ¿no? a tu hijo después de 19 años y que sea el peor momento de tu vida, o dar las gracias por haber disfrutado de 19 años con la mejor persona de tu vida. Entonces, todo esto lo que se resume es que si somos, volvemos a lo que hemos hablado en el eje central del podcast, ¿no? De si somos conscientes de lo que tenemos, no hace falta esperar a perderlo para cuidarlo. No hace falta esperar un divorcio para cuidar tu pareja. A lo mejor te ha dado avisos los últimos 10 años. No hace falta tener que llegar a perder a un hijo para valorar el tiempo que tienes cada día con tus hijos. No hace falta que te diagnostiquen un cáncer para poder valorar tu salud y ponerte a hacer lo que está en tus manos para intentar evitar ese posible desenlace. Y eso lo podemos hacer todos, tomando conciencia. Total. Creo que le diste en el clavo, ¿no? Y todo se trata de la filosofía de vida que tengamos, ¿no? Entonces es un poco eso y creo que todos los días, es decir, elevar nuestro nivel de conciencia es un trabajo diario y el ser conscientes de ello, no valga la redundancia. Así que, Marc, como siempre, muchas gracias por compartir. Fue un placer compartir y me encanta refrescar conocimientos, conversar con personas que estén conectadas con esto y que a pesar de el tiempo, la vida súper ocupada que seguro tienes, como todos a día de hoy, pero puedas tener estos espacios para ti primero y después que se vea reflejado con el resto, ¿no? Que los puedas compartir e inspirar por sobre todo. Nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo, enhorabuena por el proyecto y ojalá podáis llegar cada vez a más personas y que estos mensajes de los divulgadores pues, puedan hacer bien en la comunidad que os siga. Claro. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Y si te ha gustado, suscríbete, compártelo con quien quieras, porque al final es ampliar este mensaje tan bonito de que se puede, pero desde la acción, no solo desde, ay, sí, he visto este podcast. Hay diferencia entre tener la información o después llevarla a la acción. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. Gracias, Marc. Gracias.